otra prestación del servicio que no sea aquella que organiza o que establece la propia corporación municipal. Esto está regulado en la propia ley, en la ley 7/85 en los artículos 25 y 26. Es decir, estamos hablando de una previsión legal de reserva a los municipios. Esto es importante porque nos permite tener una idea clara de cuál es el papel que puede tener el municipio en la gestión concretamente del servicio de basura y cómo es posible recuperarlo. Luego, hay otro dato que hay que tener en cuenta respecto del modelo actual de gestión. Por una parte, tenemos la previsión legal que ya he mencionado, pero por otra que el contrato está expirado desde junio de 2012. El 1 de junio de 2012 cumplían los 27 años de contrato que ha tenido el CSC en la ciudad, lo que permite o lo que nos abre la puerta a poder remunicipalizar el servicio sin tener que hacer frente a ningún tipo de pago de indemnizaciones que sí que están previstos en los pliegos de condiciones actuales. Es decir, podemos romper el contrato sin necesidad de pagarle a la empresa. Esta es una diferencia fundamental con otros servicios que actualmente están en vigor, puesto que en el caso de otros servicios o bien hacemos frente a las indemnizaciones o bien estudiamos la fórmula para poder detectar aquellos incumplimientos graves del contrato que nos permiten denunciarlo. Pero en este caso nos encontramos con la ventaja de que ni siquiera tendríamos que hacer eso, sino que simplemente el ayuntamiento puede tomar en este momento la decisión de municipalizar el servicio, sin más. Voy a dar ahora a continuación unos breves datos sobre la concesión administrativa que está en vigor. El servicio se privatizó en abril del año 1985, concretamente en un pleno extraordinario que se dedicó exclusivamente a esa cuestión y se le adjudicó a una empresa que era GOSA, en el accionariado de la cual estaba la construcción y contratas, que luego posteriormente acabó siendo una parte de lo que hoy es FCC. Por eso empezó con una empresa y sigue con otra, pero es a través de los cambios de manos de empresas que se producen en el mundo mercantil. Esta privatización se toma por el equipo de gobierno que en aquel entonces, que era el del PSOE, que con su mayoría absoluta es el que decidió que se produjera la privatización. Luego, la concesión administrativa tenía una duración originaria de 12 años, es lo que preveían los pliegos, pero además los pliegos también preveían la posibilidad de prórrogas automáticas por periodos de 5 años con un máximo de 3. Esas prórrogas son las que terminaban en junio del año 2012, puesto que ya no era posible legalmente realizar una prórroga. Por la nueva ley de contratos, que establecía además unas limitaciones mucho más severas a esas prórrogas de las concesiones administrativas, que entonces no estaban en vigor, y luego por el propio contenido del pliego, que establecía un máximo de 3 renovaciones. El contrato con la empresa se firmó en mayo, 7 de mayo del año 1985, por lo tanto, si hacemos la cuenta, veremos que hemos tenido 27 años con contrato, sin que esté cumplido, más luego el tiempo que llevamos con el contrato que ya está vencido. Luego, a pesar de que la vigencia del contrato terminaba el 1 de junio, el contrato en la actualidad se encuentra en realidad tácitamente prorrogado, puesto que el servicio se tiene que prestar obligatoriamente por parte de los municipios y la empresa se aprovecha de la situación en la medida en que, a pesar de que no hay un nuevo pliego, a pesar de que no hay una nueva concesión y que no hay una prórroga legal prevista, que la ley de contratos no permite esta situación, se está produciendo. Y eso está generando a la empresa beneficios, puesto que los costes son mayores que cuando se hacen en el seno o en el seno de la gestión del propio pliego, del pliego de condiciones del contrato. El 1 de junio se cumplirá el 30 aniversario de la feliz llegada de FCC a nuestra ciudad. Yo tengo 34, llegué a Jaén más o menos por esa fecha, es decir, celebraremos los cumpleaños. Luego, en concreto, con la oferta que presenta la empresa, que es la que resulta adjudicataria
establece un precio de la concesión de 279 millones de pesetas. En euros es 1.654.000 euros. Esta oferta se desglosaba de la siguiente manera. Estas son las partidas de la oferta que hizo la empresa en su momento, que es la que gana el concurso, en la que se establecían pues una serie de partidas con el desglose en pesetas. Ya soy incapaz de deciros ahora mismo cuántos euros son, pero esta es la oferta ganadora. Quiero decir que el precio original de la oferta ha ido creciendo enormemente a lo largo del tiempo, como veremos ahora más adelante también con unos gráficos que veréis cómo se ha disparado el coste del contrato. La contrata que se le adjudica a la empresa, ahora FCC, incluía los servicios de recogida de basura, limpieza viaria, las campañas de derratización y la recogida, custodia y el destino de perros vagabundos, es decir, la perrera. Aquí, en esta contrata, si nosotros nos vamos a los pliegos y al contenido del pliego de condiciones, veremos que el ayuntamiento hace unas grandes aportaciones también de bienes. En fin, no es que la empresa llegue y tenga que poner todos los medios, sino que los medios que ya disponía el ayuntamiento se los entrega a la empresa para que la empresa los gestione, incluyendo vehículos, porque en el pliego de condiciones aparecen los vehículos, que espero que no haya ninguno todavía en vigor, porque no matrícula JT, pues si hay algún de este, imaginaos, es matrícula JT. Luego las instalaciones de la perrera, un montón de instalaciones que estaban construidas de aquella época donde se gestionaban los residuos por aquel entonces, porque luego sabéis que se construyó el vertedero. Todo eso lo aporta también el ayuntamiento, es decir, la empresa ni siquiera tenía la obligación de ser ella la que hiciera la aportación completa de la totalidad de los bienes. En el año 1996 se realizó una modificación del pliego, del contrato, que es una enorme modificación, probablemente sea la mayor modificación o la única que ha habido a gran escala, en la que se establecen una serie de prórrogas en el tiempo del contrato. Algunas son condicionadas a que se pusiera en marcha la nueva planta de tratamiento, compostaje y recuperación, y además se aprueba en ese pliego el proyecto para la construcción de esa planta con una previsión inicial de 5 millones de euros, casi 6 millones de euros. Está puesto en pesetas, porque se me ha olvidado apuntar aquí la peseta, son 973 millones de pesetas el proyecto original. Luego veremos que el desarrollo de ese proyecto se queda mucho menos. En 1998, es decir, un poco después, en el pleno del 8 de octubre, se aprueba precisamente ese proyecto que hacía mención ahora mismo, esa planta de compostaje con un valor de 408 millones de pesetas, lo que son unos 2.453.000 euros. Esa planta de compostaje, esta parte es importante, lo digo porque luego parece que es la empresa la que ha hecho la construcción de la planta, cuando en la realidad, eso dista mucho de la realidad. Se financió fundamentalmente con aportaciones municipales y con los fondos FEDER. Y el dinero público es el que paga la planta de compostaje. La aportación de la empresa, que la podéis ver aquí, se limita a 500.000 euros, comparado con los 579.000 euros que aporta el municipio y con el 1.300.000 euros que aporta la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Esto tiene mucha importancia, puesto que si nos planteamos la recuperación del servicio, creo que no existen dudas de que los bienes con los que se ha gestionado la contrata son bienes de titularidad pública, a pesar de que el pliego de condiciones habla de que todas las obras y todas las instalaciones, una vez terminada la contrata, revertirán al propio municipio. Pero la mera financiación de todas esas instalaciones, de todas esas obras, con dinero público ya es una garantía suficiente para que podamos reclamarlo. Tan solamente unos meses después de que se produzca esta aprobación del proyecto del vertedero, la empresa, el 3 de mayo del 99, si os fijáis, el 8 de octubre del 98 es cuando se aprueba la construcción de la planta, unos meses después, la empresa ya está pidiendo una bonificación del canon de la concesión por las inversiones para que se le aumente, es decir, el dinero que va a recaudar a través del canon. Para que los vecinos, o sea, para que los propios vecinos vayan y el ayuntamiento vaya a costear una cantidad mayor, una proporción mayor de esa inversión que tiene que hacer la empresa
de la parte que le corresponde, que hemos hablado de los 500.000 euros. El pleno, se celebran dos plenos municipales, el 30 de julio del 96 y el 8 de octubre del 98, y en esos plenos se les rechaza el aumento que pedían de manera parcial, pero sí que se le permite un aumento, una modificación del canon de amortización de inversión. En fin, la empresa pide y el ayuntamiento le da. Vamos a ver también ahora algunos datos de la recaudación municipal del servicio. Aquí hemos cogido, el problema era una tarea titánica poder aglutinar todos los datos desde el año 1985, porque implicaba también obtener liquidaciones desde el año 85 que no están digitalizadas. Y eso implica hacer las solicitudes y eran tacos enormes de papel. Entonces hemos cogido unos años representativos de lo que creemos que es la media o la tónica general de toda la contrata. Son años más recientes en los que los costes del servicio ya están más cercanos a la actualidad. De hecho, el último año que incluimos es el año 2013, que es la última liquidación que hay aprobada por el ayuntamiento, y además incluyen gestiones de distintos gobiernos municipales, es decir, que podemos ver que hay gobiernos de todos los colores. Si miramos bien, veremos que en la tabla podemos ver, por un lado, la primera de las columnas, el año, lógicamente, la siguiente columna es la previsión de recaudación que se hace, es decir, el dinero. No. Esta columna es la de la previsión de la recaudación del servicio, lo que se prevé que se va a recaudar. ¿El qué? La tasa. Sí, la tasa. Veréis que estas son las cantidades que están previstas, que no es la cantidad real que se recauda. Esta es la recaudación neta, la recaudación real comprobada en las liquidaciones del dinero que se ha ingresado. Como podéis comprobar, por ejemplo, en el año 2006, de una previsión de más de 5 millones de euros, tenemos una recaudación neta de 1.500.000 euros. Es decir, un 26% de lo que había previsto. En las liquidaciones presupuestarias y en los presupuestos, sabéis que cuando hacen unos presupuestos existe una obligación legal de que los ingresos y los gastos estén cuadrados, es decir, no es posible que se prevea un déficit. Claro, cuando tú haces una previsión, es decir, cuando tú haces un presupuesto, tú prevés que vas a ingresar 5.600.000 euros y cuadras las cuentas, pero luego en la realidad, cuando tú liquidas, ingresas un 26% de esa cantidad. La diferencia empieza a acumularse en lo que hoy conocemos la deuda municipal. Si echamos la vista atrás hasta el año 1985, veremos que ese problema se va repitiendo desde el 85 hasta la actualidad. Os vais al coste real del servicio, la columna esta. Este es el coste del servicio. Este es el déficit que tiene el servicio respecto de la previsión original, pero respecto de las cantidades ingresadas, el déficit anual es de 8.200.000 euros, nada más que en el año 2006. Si vamos haciendo una suma, todos los servicios que prestaba ese servicio. No, estamos hablando solo del servicio de basura, de recogida de basura. Fíjate, aquí está fuera los jardines, está fuera el punto limpio, está fuera otros servicios que presta FCC. Lógicamente no está Gualen, está, pero de FCC solo en la recogida de basura, en fin, lo que recoge el pliego. Nada más que en este concepto, en este caso, tenemos un déficit real que vamos acumulando de 8.200.000 euros, 10 millones, 11.900.000 euros, 12 millones y medio, 10.700.000 euros. Si vais haciendo la suma, podréis entender por qué la ciudad de Jaén aparece como una de las más endeudadas de toda España. El principal problema, uno de los principales problemas, no es el único, pero uno de los vectores principales es la privatización de los servicios que se ha ido produciendo en los años 80 y 90. Y concretamente el de la basura, siendo uno de los contratos mayores que hay, es un problema especialmente grave. Claro, y sumando, si no tenéis que hacer nada más que la suma aquí a bote pronto, y veréis que ya simplemente hay pues son 70-80 millones de euros de deuda en los años 2006 a 2013 en el concepto, en la parte de basura. O sea que os podéis imaginar de dónde vienen los problemas que tiene también económico la ciudad de Jaén.
Y además veréis que esto, el problema no es quién gestiona el ayuntamiento, porque estamos hablando de periodos en los que hay distintos colores políticos en el gobierno. El problema es la privatización del servicio, no es quién esté en el gobierno. Entonces, mientras tengamos los servicios en manos de empresas privadas, da igual quién gobierne el ayuntamiento, este problema se va a seguir repitiendo. Por lo tanto, es una prioridad política la recuperación del servicio. Si nos vamos a los datos del año 2015, porque ya tenemos los primeros, nos han pasado los datos de previsión, el borrador del presupuesto del año 2015, supongo que luego puede haber algún tipo de modificación, pero yo creo que más o menos son los datos reales. En el concepto de ingresos, veréis que tenemos un total de 6.700.000 euros de previsión de ingresos por el concepto. Como habréis visto en el cuadro anterior, la distancia entre esta previsión y la realidad va a ser enorme, puesto que la capacidad recaudatoria y la eficacia de la recaudación del ayuntamiento es nula, es muy baja. Si nos vamos a la parte de los gastos de la previsión para el año 2015, veremos que el total de los gastos del coste va a ser de 8.800.000 euros. Ya he hecho una rebaja enorme respecto de años anteriores. Esto puede darnos algunas pistas de por dónde pueden ir los tiros en las previsiones para un nuevo pliego, para sacarlos de nuevo para poder volver a privatizar el servicio. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento lo que querrá es rebajar enormemente los costes para que el déficit sea lo menor posible. Entonces, esta rebaja de este año puede ser un indicador de por dónde van los tiros. Luego hay otro dato que ahora vais a comprobar con todo lo que hemos visto antes como es un poco chocante, ¿no? Esa deuda acumulada que teníamos con FCC, que en gran parte no se le pagaba porque el ayuntamiento era incapaz de afrontarla, se iba acumulando a una deuda que teníamos con la empresa, que iba creciendo enormemente, que le iba dotando de un enorme poder político de control sobre las distintas corporaciones municipales. Claro, un acreedor al que se le deben 100 millones de euros, pues tiene una capacidad de influencia enorme, ¿no? Y la capacidad que tienen los distintos equipos de gobierno de enfrentarse a un monstruo de esta naturaleza es muy poca. Pero ahora así llega el plan de pago a proveedores. Y FCC se lleva 81 millones de euros de esa deuda acumulada. Prácticamente se queda limpio y empieza a acumular de nuevo deuda conforme al mantenimiento del servicio con contrato hasta 2012 sin contrato después. Es decir, estamos de nuevo generando una nueva deuda con la empresa que tendremos que volver a pagar en su momento. El problema de este plan de pago, como sabéis, es que no es un dinero que se le entrega a la empresa solamente, sino que se hace a través de los bancos. Es decir, el ministerio no nos da el dinero al ayuntamiento para que el ayuntamiento haga frente a los pagos, sino que lo hace a través de bancos, por lo tanto hay que pagar intereses. Es decir, se ha convertido en esta deuda con los proveedores en deuda con los bancos, y al convertirse en esa deuda con los bancos se han crecido mucho la deuda, o se ha incrementado con los intereses financieros que hay que afrontar ahora. Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, unos datos y unos gráficos que pueden ser muy indicativos de cuál ha sido la evolución de los costes del servicio. Si veis, en el año 1995, Jaén tenía 103.000 habitantes. Los costes del servicio eran de 4 millones, prácticamente 5 millones, ¿no? Si hacemos un cálculo, veremos que hay un coste del servicio de basura de 48,29 euros por habitante. Si nos vamos al año 2001, simplemente 6 años después, veremos que con una población de 112.000 habitantes, el coste del servicio se dispara hasta los 6.600.000 euros, lo que supone 58,93 euros por habitante de gasto. Pero es que cogemos el último punto, que sería, nos vamos al año 2014 con 115.000 habitantes, y el coste del servicio que supera los 14 millones y tiene a 121 euros por habitante del coste del servicio. Es decir, sin que se produzcan grandes cambios, los costes del servicio aumentan enormemente, mientras que los costes, el incremento de la población es prácticamente nulo. Esto lo vais a ver en el siguiente gráfico. Como podéis ver, las magnitudes, las diferencias tan grandes que la línea de evolución de la población aparece prácticamente plana, no somos capaces visualmente de distinguir el incremento, mientras que el incremento del coste del servicio lo tenéis en la línea de arriba,
para que hagáis una idea. Es decir, el incremento de la población es irrelevante para que se produzca un crecimiento del coste del servicio de esa naturaleza. Aquí hay otro dato para que lo veáis, el incremento del coste por habitante en los 3 puntos temporales que os mencionaba anteriormente, 95, 2001 y 2014, y veis cuál es el incremento. Ahora vamos a ver brevemente, vamos, no me queda mucho, cómo se produce la privatización, es decir, cómo FCC está inserta los servicios municipales en los circuitos internacionales de financiarización de la economía. Para ello vamos a ver también algunos pequeños datos de qué es FCC para que entendamos bien la naturaleza del monstruo al que nos vamos a enfrentar. No estamos hablando de un enemigo pequeño, estamos hablando de un enemigo que tiene más poder que muchos países, porque es una multinacional. FCC aparece o nace como tal en el año 1992 de la fusión de Construcciones y Contratas y de Fomento de Obras y Construcciones. Me comentaba el otro día Javier, por ejemplo, una anécdota que en algunas de las películas antiguas que recrean épocas antiguas podéis ver o aparecen carteles de Fomento de Obras y Construcciones, que es la empresa matriz de la que luego aparece FCC. Esta se funda en el año 1900, es decir, no estamos hablando tampoco de una empresa de reciente creación. Esas dos empresas se fusionan y aparece FCC. En el 94, FCC se incorpora al sector del handling, que es el tema de la construcción y mantenimiento de aeropuertos. Se le adjudica el contrato de Las Palmas de Gran Canaria, pero poco a poco va haciéndose con el mantenimiento de otros aeropuertos por todo el territorio español. En el año 2002 crea, dentro del entramado de empresas de FCC, crea una empresa, otra de su empresa, que se llama Flamecare, que es dedicada exclusivamente también a consolidar la presencia de FCC en este sector. Digo, estos son algunos botones para que veáis hasta qué sector económico llegan los tentáculos de la empresa. Y digo, para que no os creáis que se dedican a gestionar el agua y la basura de ciudades, sino que estamos hablando de algo mucho mayor. En el año 2002, FCC y Portland Valderriba se fusionan. Portland Valderriba es una de las grandes cementeras. Estamos hablando de una época en pleno auge de la construcción, del boom. Es una empresa que se dedica también a la construcción civil y a la construcción privada, y por lo tanto se fusiona con una empresa una gran cementera, buscando, supongo, que un beneficio económico en el sector que estaba en aquel momento en auge. En el año 2003 aparece también FCC Versia, que se llamaba antes FCC Agua y Entorno Urbano, y recoge todas las actividades del grupo que se destinaban a aparcamientos, conservación y sistemas, el handling, que es lo que hemos hablado antes, inspección técnica de vehículos, transporte, mobiliario urbano, publicidad, para que veáis cuál es. En el año 2006, FCC se hace con dos empresas austríacas, que es Alpine y ASA, y con la checa, como se pronuncie, especializada también en gestión de agua. Sí, también luego se destina, se compra una empresa también que luego pueden utilizar en una parte de los servicios que prestan. Desde entonces su actividad pues, se ha extendido a muchos ramos de la economía y a muchos países. Tiene fuerte presencia en Irlanda, México, Reino Unido, Egipto, Brasil. En el año 2011, por primera vez en la historia de FCC, los rendimientos que provienen de su actividad en el exterior de España son superiores a los que se producen en el interior de España. Veis ahí la proporción ya se supera por primera vez 52-48. Esto es importante puesto que tenemos que ver, o sirve para que podamos comprender que se trata de una empresa multinacional que realiza actividad económica en todo el planeta. Por lo tanto, no tiene un interés especial en la actividad en España, ni en los territorios, ni nada por el estilo, y que muchas veces va a utilizar la actividad económica que tiene en algunas partes del planeta para compensar los problemas que tiene en otras partes del planeta y viceversa. El grupo FCC se divide fundamentalmente en tres grandes bloques empresariales.
Por un lado, una parte que se dedica a los temas de infraestructura, que son las que se dedican a las actividades industriales de la construcción. Otra parte que es la que se encarga de la gestión de los servicios, que es servicios medioambientales, el agua, no sé, lo que ellos llaman los servicios ciudadanos de atención global o algo así se llama, así que incluyen servicios que nosotros estamos acostumbrados. Esta es la parte del FCC que nosotros vemos. Y luego, por último, hay una parte que es de reciente creación, que es FCC Energía, que es la que se encarga de la gestión de la energía renovable, puesto que el grupo ha entrado recientemente en el mundo de la energía renovable, que es otra parte que en otro momento tendríamos que ver, porque a veces detrás del fomento de determinados sectores que nos venden como verdes, en el fondo lo que se esconde es un capitalismo que trata de refugiarse y obtener beneficios. Así que el capitalismo verde no existe, porque no es verde. Luego, en la actualidad, FCC está presente en más de 50 países. Alemania, Reino Unido, Austria, por toda Europa Occidental, Europa Oriental, el Oriente Próximo, Arabia Saudí. Y tiene 90.000 empleados y desarrolla actividades que van desde la obra civil, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas o marítimas, y también construcción y edificación, tanto residencial como no residencial, aparte de todos los servicios que ya hemos visto. Aquí veis un gráfico que nos permite ver el desglose de los ingresos que obtiene FCC por regiones, ¿no? Veis que la parte, este sería el gráfico que corresponde con el primer resultado, en el que los ingresos de España ya son menores. Veis que en España obtiene un 44% de sus ingresos, pero luego en Europa, en el este de Europa, en el Reino Unido, en otra parte de Europa y en América y otras zonas como el Oriente Próximo, también tiene un volumen importante de ingresos. Desde el año 2011 el grupo ha ido sufriendo unos problemas económicos. Tiene problemas económicos, entre comillas, en fin, empezó perdiendo beneficios y se debe fundamentalmente a la parte de la fusión esa que mencionaba anteriormente en el año 2002, que se fusiona con una empresa cementera. Y es que con el crash de la burbuja inmobiliaria, que no se ha producido solo en España, sino también en Estados Unidos y en otras zonas, pues todo ese sector del grupo empieza a tener pérdidas. Y esas pérdidas las compensa el grupo con los beneficios e ingresos que obtiene de los otros sectores que hemos mencionado, especialmente con la dedicación o con la parte que dedica el grupo a los servicios. Así, para que os hagáis una idea, los servicios que presta FCC en Jaén y el dinero que se está llevando de las tablas esas que estábamos viendo, que forman parte de la deuda municipal, sirven al grupo para internacionalmente compensar las pérdidas de las fusiones y de su participación en los sectores especulativos de la construcción. Es decir, la deuda municipal está muy vinculada con el sector financiero internacional y con las propias deudas del grupo. En el año 2013, el grupo tenía una deuda financiera de 5.975 millones de euros. Eso es deuda. Y entre los acreedores de la deuda, digo porque esto también es importante saberlo, pues están estos señores que, como podréis comprender, tienen una capacidad de manejar y de influir en los designios de los municipios enormes. Sí, está todo entrerelacionado como un círculo que se va cerrando. Esta situación de problemas de quiebra económica o de pérdida de beneficios, más bien, ha hecho que el grupo amplíe capital y le dé entrada a algunos de los grandes especuladores internacionales. Sabéis que estuvo durante un tiempo negociando con Soros, que lo que se dedica es directamente a la especulación, si su actividad es especulativa. Al final no se cerró la operación y parece ser que la operación que se ha cerrado es con Carlos Slim, que es el segundo hombre más rico del mundo. Durante mucho tiempo ha estado en la lista como el hombre más rico del mundo, es un mexicano, y que está ahora mismo justo detrás de Bill Gates. Pues tanto Carlos Slim como Bill Gates están ya en las acciones de FCC. Carlos Slim se ha convertido en el máximo accionista de la empresa y ha desplazado, o va a desplazar,
porque creo que todavía la operación está cerrándose en estos momentos, es decir, está cerrada, pero está formalizándose, puesto que tratamos de buscar información financiera en internet en las propias páginas del grupo y todavía no han hecho los cambios de las titularidades. Sí, aparece todavía la Esterco Lobby como la máxima accionista, cuando ya se ha convertido en la segunda, ya no tiene el control del grupo. Antes tenía un 50 y algo, un 50 con algo por ciento, y ahora tiene un 20 y tantos por ciento y está por detrás del Carlos Slim. Ya se ha cerrado una modificación del Consejo de Administración de FCC, en la que se ha dado una entrada ya a Carlos Slim para que controle el Consejo. Es decir, que no es que estamos hablando de algo que pueda pasar, sino que está consolidado, y supongo que estarán cerrando los últimos flecos, o no sé cuáles son los ritmos que llevan este tipo de macrooperaciones. Bill Gates entró en el año 2013 y tiene ya un 6% también de las acciones. Habría que preguntarse por qué el capital especulativo acaba encontrando refugio en empresas cuya actividad principal se hace una de las patas es la gestión de servicios de los municipios, porque si sabéis, FCC no solamente está en Jaén, sino que está en medio país. Existe, por tanto, una vinculación entre el impacto que tuvo la construcción, es decir, la crisis del sector de la empresa que se dedicaba a esta actividad, con la extracción de recursos de los municipios de nuestro ayuntamiento, porque lo que está pasando eso es una extracción, un drenaje de recursos que se llevan del municipio y que entregan a otras partes del mundo. Y que está muy conectada con la internacionalización creciente y financiarización creciente de la actividad del grupo. Las pérdidas del sector de la construcción compensan o se nutren de los recursos municipales y de la deuda de los ayuntamientos. Ahora viene la última parte ya de la exposición, ya termino con esto, que es una primera línea de propuesta de gestión ecológica y social de los residuos sólidos urbanos, aunque el grueso de la propuesta la va a exponer Rafa. Yo solamente unas líneas principales que resumen un poco también el contenido de los debates que ya hemos tenido en Veremos, sobre todo en el grupo de servicios públicos. Tenemos que, por una parte, legalmente ya tenemos prevista o existe la posibilidad legal de la gestión directa por parte de la entidad local del servicio. Si nos vamos al reglamento de servicios de las corporaciones locales, artículo 68, podemos ver además que tenemos la posibilidad de que las entidades locales puedan crear un órgano administrativo especial de gestión de los servicios, en este caso de los residuos, o pueden no crearlo. Es decir, si no lo crea, va a encargarse en el propio ayuntamiento, la propia administración, va a hacer la gestión directa del servicio, sin problemas, a través de su propio personal, o puede crear una especie de, lo llamemos un órgano intermedio, es decir, ese órgano de gestión, que sería el que se encargue. Y este sería un poco el modelo o los modelos legalmente previstos para que nosotros pudiéramos hacer una recuperación del servicio. Evidentemente existe otra posibilidad, es hacerlo a través de una empresa pública. Pero una gestión directa tiene, según el reglamento de servicios, estas dos posibilidades. Por tanto, la propuesta que hacíamos desde el grupo es recuperar el servicio utilizando las fórmulas legales que nos habilitan para ello, generar un modelo que ya no va a tener el problema de hacer frente al gasto, al pago de los beneficios industriales. No sé si sabéis que el pliego de condiciones garantiza que el ayuntamiento va a garantizar, una de las obligaciones principales que tiene el ayuntamiento con la empresa es garantizar el equilibrio económico financiero del servicio, que implica lo que en el ámbito privado se conoce como el beneficio industrial, que es en torno al 15%. El ayuntamiento tiene que pagar ese 15% a la empresa, da igual lo que se recaude, da igual lo que se deje de recaudar y da igual la eficiencia. Ese 15% está garantizado. Va luego a hacer frente también al déficit del servicio, puesto que la recaudación, como habéis visto, cubre un porcentaje muy pequeño del coste. Por lo tanto, todo lo demás se lo tiene que compensar el ayuntamiento de la empresa. Si nosotros municipalizamos, ya no tenemos que hacer frente al beneficio industrial, que son enormes costes. Si nosotros calculamos el 15% de los costes anuales, si cuando ha costado, supongamos que el dato es del 2014, que tiene un coste mucho menor, que son 8 millones y pico de euros, pues imaginaros lo que son un 15%.
que te ahorras. Y luego la propuesta es de un modelo que se tiene que basar fundamentalmente en que esas tablas que veíamos de recaudación neta no puede ser que haya una descompensación tan grande entre la recaudación prevista y la recaudación neta. Es verdad que todo eso responde a mecanismos presupuestarios de ingeniería financiera, que era para cuadrar las cuentas, simplemente. Pero lo que la propuesta nuestra es que ahí también hay un problema, y es que no hay una eficiencia en conseguir que la recaudación sea la que tiene que ser. Por lo tanto, el modelo que nosotros proponemos público tendría que no tocar los recibos, sino simplemente incrementar la capacidad de recaudación que tiene el ayuntamiento. Si en vez de un 26% vamos incrementándolo a cotas cada vez más cercanas al 80, al 90% de recaudación, el déficit del servicio va a ser menor, la deuda dejará de incrementarse y podremos hacer frente a un servicio en otras condiciones. Luego, la otra propuesta que nosotros tenemos desde el grupo es la creación de una comisión técnica participada, que llamamos, que participen técnicos, puesto que esto son materias muy complejas, que solamente los que tienen conocimiento de la materia pueden bucear en los papeles, pero también miembros de los movimientos sociales y también de los propios trabajadores de FCC, porque nosotros lo que planteamos es que haya una participación de los trabajadores. ¿Para qué? Para que hagamos un estudio pormenorizado de todas estas cifras que nosotros veíamos anteriormente, porque cuando lo hagamos veremos que el acumulado de deuda que FCC tiene con la ciudad, porque ahí la pregunta es que podríamos hacer no es cuánto le debemos a FCC, sino cuánto le debe FCC a esta ciudad, para que podamos sacar los datos reales de esa deuda. Evidentemente, cuando buceamos podemos encontrarnos con que esa cantidad es muy superior a lo que creíamos. Y luego planteamos también la necesidad de crear un programa de implantación progresiva de un modelo de recuperación que se inspire en la experiencia del polígono, que la va ahora a resumir Rafa, para que veáis. No digo que sea que reeditemos la experiencia, porque ahora hay ha habido muchos cambios, hay otras experiencias en otras ciudades que podríamos imitar, pero que nos sirva de inspiración para ver que se puede poner en marcha un modelo alternativo también en la gestión de los servicios. Y en definitiva lo que proponíamos era una alianza entre la ciudadanía y los trabajadores del servicio que permita crear empleo, que no se pierdan ni los puestos de trabajo ni las condiciones laborales de los trabajadores, y que permitan afrontar la crisis ecológica y social que tenemos encima, y que permita además crear nuevos puestos de trabajo. ¿Y esa es la propuesta del grupo? Activa. ¿Ahora? De manera muy activa en el completo de lo que fue el proyecto de recuperación de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Jaén, la experiencia de recogida selectiva en el polígono del Valle. Trabajé en la concepción de aquello y trabajé luego contratado en el proyecto, ¿no? En sí, que ahora después os contaré. Primero agradecer el trabajo que han hecho los compañeros y que ha expuesto Pablo, porque es realmente importante conocer los entresijos y los valores económicos que ha dado Pablo, algunos de ellos, para afrontar en el futuro próximo una propuesta alternativa de la enjundia de la que tenemos la idea de hacer, ¿no? Y eso es un trabajo titánico, porque en todas nuestras instituciones el nivel de transparencia de este tipo de asuntos es nulo, mínimo. Entonces hay que navegar mucho para conseguir algunos de estos datos, y realmente el trabajo muy interesante. Han transcurrido casi 20 años desde que se pusiera en marcha la experiencia piloto de recogida selectiva que se hizo en la ciudad de Jaén. Seguramente es probable que alguno sea la primera vez que oye hablar de eso, y sin embargo la hubo, y fue un éxito, no que lo diga yo, que participé en ella,
sino que fuimos puestos de ejemplo durante bastante tiempo, en muchos otros sitios, ¿no? Igual que nosotros cogimos como ejemplo el equipo Lorea de Pamplona, etcétera, etcétera. Jaén, el polígono del Valle, se mencionó durante mucho tiempo en muchas charlas sobre gestión de residuos, etcétera, etcétera, porque fue una experiencia muy modesta, pero muy bonita y con unos resultados espectaculares. Ahora después hablaremos un poco más de ello. Pocas cosas, o muchas cosas, han cambiado desde entonces, desde luego a muchos niveles, muchísimo. Algunas de ellas, desgraciadamente, por ejemplo, porque no esté con nosotros, que fue uno de los padres de esa criatura, que fue el proyecto de reciclaje, que es Kiko, el compañero Kiko Galán. Pero desde luego casi nada ha cambiado, prácticamente nada, si queremos ser un poco realistas, podríamos dar un poquito más, pero casi nada ha cambiado en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Jaén en los últimos, desde el 85, ¿no? Que se firmó el primer pliego de condiciones con FCC. Nada. En lo básico, en lo importante, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista social, nada, ¿no? Prácticamente nada, para ser un poquito más justo. Pero también es verdad que tampoco ha cambiado mucho en su concepción y en su definición lo que debe ser un necesario modelo alternativo, público, ecológica y socialmente sostenible de gestión de los residuos sólidos urbanos, en lo básico, en lo que significa, en lo que se persigue, en lo que se quiere, en el objetivo último. Realmente no ha habido muchos cambios. En cuanto a modelo alternativo, en cuanto a concepción, sí ha habido muchos cambios, y algunos de ellos los veremos ahora. Sí que ha habido muchos cambios en cuanto a cómo se organiza eso, cómo se hace. Hay muchas novedades, hay muchas cuestiones muy interesantes que amplían mucho lo que fue la experiencia, por otra parte bastante artesanal, que se hizo en el polígono del Valle. Bien, dice Alfonso del Val, y yo comparto con él. A ver, yo he organizado la charla en tres partes. Una primera parte muy breve, y por breve bastante injusta y con bastantes imprecisiones, porque intenta situar. Digo, yo la utilizo como hilo conductor para llegar a definir los dos modelos de gestión de los residuos, grandes modelos de gestión de los residuos que hay. Hago un repaso que ni siquiera podríamos llamar histórico del tema, como bastante impreciso por resumir, ¿no? Pero que a mí me sirve, y así se debe tomar, pues como hilo conductor para llegar a esa conclusión y para luego exponer lo que fue la experiencia del polígono del Valle y acabar con una tercera última parte que sería 10 líneas que yo creo que serían imprescindibles para afrontar el proyecto de hacer una propuesta alternativa, realmente alternativa, a la gestión de los residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Jaén, ¿vale? Decía, me dice Alfonso del Val, yo lo comparto, que el problema en España en torno a todo este tema ha sido la carencia, y leo textualmente, la carencia de una cultura ecológica propia del binomio recurso-residuo. En nuestro país está teniendo como consecuencia la importación de modelos de gestión europeos que generalmente responden más a intereses sectoriales y empresariales que a las necesidades netamente españolas de conservación de los recursos y aprovechamiento de los residuos con arreglo a nuestra situación diferencial en la Unión Europea. Él se está refiriendo a que es verdad que los países de la cuenca mediterránea, en especial España, tienen una situación diferencial con respecto a los países centroeuropeos y nórdicos, donde el tema de los residuos ha avanzado mucho más, pero que han dado soluciones más acordes a sus necesidades, y nosotros lo que hemos hecho es copiar esas soluciones cuando nuestras necesidades son muy diferentes. El principal problema ecológico que ha habido durante muchos años y que hay actualmente en nuestro país es la desertización. Ese problema no lo tienen en Centro Europa, que lo tienen en los países nórdicos, lo van a tener ahora, y de hecho ahora empiezan a importar el modelo del equipo Lorea a esos sitios,
por temas de cambio climático y por temas de lluvia ácida, que sí que está empezando a originar un problema serio de desertización también en los bosques del centro de Europa y en los países escandinavos. Por eso es de destacar la creciente importancia que se le dio en Europa y en España a lo que yo creo que fue el mazazo definitivo para que desaparecieran o se escondieran o se anularan la mayoría de las experiencias muy ricas que a lo largo de los años 80 y 90 había en toda Europa y también en España en torno a un cambio en el modelo de gestión de la basura, y que fue por presiones económicas de los sectores implicados la publicación de la Directiva de Envases y Residuos de Envases y la correspondiente transposición al derecho legal español supuso, como digo, un zarpazo a esa rica producción de experiencias alternativas que hubo. Esa apuesta por ese modelo de solo reciclar una de las partes, además la menos importante en aquellos entonces, incluso hoy, del contenido de la basura, de la mugre, que diría el Código del Valle, se hizo en detrimento de los residuos orgánicos fermentables, cuyo contenido de materia orgánica y nutrientes es de vital importancia para hacer frente a nuestro principal problema ecológico, como decía, es la desertización. Esa falta de cultura, que decía Alfonso Delgado, ecológica, ha propiciado que nuestros grandes y principales problemas ecológicos, desertización, contaminación de las aguas, residuos peligrosos, tengan una directa relación e incluso un origen en la falta de valoración de los recursos naturales que contienen los residuos. Sencillamente, lo que él decía del binomio recurso-residuo, así como con un profundo conocimiento de los efectos altamente perjudiciales para el medio y de la forma de evitarlo. Bien, en efecto, la revolución que supuso, esta es la parte, digamos, más injusta desde el punto de vista histórico, está un poco todo mezclado, pero ya digo, me sirve como hilo conductor. La revolución que supuso en la parte final de la década de los 70 y sobre todo de los 80, la toma de conciencia institucional, pero sobre todo el movimiento social y ecologista a nivel mundial, que cambiaba por aquellos entonces su perspectiva exclusivamente conservacionista en un concepto mucho más integral, surgía, podemos llamar, el ecologismo social. Digo, la toma de conciencia de instituciones, pero sobre todo de movimientos sociales y ecologistas, de la finitud de los recursos naturales tras la revolución industrial y el inicio de la revolución tecnológica, en cuanto a la enorme producción de literatura medioambiental, experiencias de todo tipo, por doquier, lucha, etcétera, generaban una ilusión entre todos esos movimientos difícilmente repetible, o si queréis, comparable a la que vivimos no hace mucho tiempo con el tema del 20. Todo ello culminaba en la celebración, ya me salto unos cuantos años, en 1992, de la primera conferencia mundial de medio ambiente y desarrollo a nivel institucional, oficiada por la ONU, y en el mucho más rico Foro Global Alternativo del Río 92 de la ONG mundiales, que sentarían las bases de lo que habría de convertirse en la hoja de ruta para evitar un desastre ecológico y social de incalculables consecuencias, como está ocurriendo. Visto con los ojos de hoy, visto con los ojos de entonces, el Foro Social Alternativo de la ONG, que se celebró paralelamente a la reunión convocada por la ONU de todos los gobiernos de todos los países, de algunas ONG que se sumaron a ese lado, fue muy crítica, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se proponían en el foro de ONGs eran cosas mucho más avanzadas, ¿verdad? De lo que pudieran llegar allí a establecer. Sin embargo, visto
con los ojos de hoy, viendo lo que ha pasado, entiéndaseme bien, mucho nos hubiera gustado que algunas de las cosas que se empezaron a decidir en ese foro institucional hubieran ocurrido de la manera que se definieron en aquel momento, ¿no? Porque de allí se derivó el programa 21 y la agenda 21 locales, de allí se derivó el convenio marco sobre cambio climático, que luego desembocó en Kioto y todo el desastre que eso ha representado, el convenio sobre diversidad biológica, la declaración sobre principios forestales, etcétera, etcétera, que posteriormente quedó en agua de borraja, ¿no? Es decir, unos y otros, más ciertos otros que uno, habían hecho el diagnóstico y era el momento de actuar. Pero el sistema se puso en marcha, todo eso amenazaba claramente el orden mundial que la doctrina neoliberal había preparado, bajo el mantra del mercado y la tecnología del que partían, o del que habrían de partir todas las soluciones, se fueron desvaneciendo cualquier actuación necesaria para un giro importante hacia la sostenibilidad del planeta. Lo que ha venido después ya lo conocemos. El cambio climático es el principal problema que enfrenta la humanidad para garantizar su existencia, al menos tal como la conocemos hasta ahora. Continúa a la espera de la salvación a través de la tecnología. Andan esperando encontrar un método que permita capturar y almacenar CO2 atmosférico y otros gases invernadero que acabe con el efecto invernadero. Mientras el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 y otros gases invernadero se aleja y sigue creciendo gracias a la solución del mercado del carbono, que transforma todo esto en complejos títulos y acciones que permiten a los países desarrollados y a los países en vía de desarrollo seguir vertiendo a la atmósfera ingentes cantidades de gases de efecto invernadero a través de mecanismos, de mercado, que es lo que fue Kioto, mecanismos de desarrollo limpio, ¿cómo llamaron esta otra cosa? Derechos de emisión y mecanismos de aplicación conjunta. El mercado, por tanto, una vez más juega con nuestra salud, juega con nuestro futuro como especie. No era nuevo, no es nuevo, ya había ocurrido con otros bienes fundamentales para la especie humana, como la alimentación, a través del mercado de futuro, ¿verdad?, que condena a una parte importante de la humanidad a una hambre estructural que no era sino un genocidio planificado, ¿no?, por el poder neoliberal. Pasaría también por el agua, pasó también por la vivienda, ¿no?, las hipotecas basura que están detrás de la crisis que vivimos actualmente. Y no escapó de esa lógica, ya me voy centrando en el tema que nos trae, la gestión de los residuos en general y de los residuos sólidos urbanos en particular. La sociedad moderna postindustrial, en ese nuevo modelo neoliberal, tenía como base el asentamiento masivo en las ciudades y el consumo como eje fundamental. Todo ello había propiciado no solo un incremento muy importante en la producción de residuos sólidos urbanos, de tal forma que en apenas una década y media que habíamos pasado de producir 0,5 kilos, ¿cuánto te lo agradezco? Medio kilo, incluso menos en zonas rurales por habitante y día, la producción de basura, habíamos pasado en apenas una década, digo, a más de 1 kilo por habitante y día. En zonas como Jaén, que era lo que había cuando se implantó el proyecto de reciclaje del polígono del Valle. Y se llegaba hasta los 2 kilos por habitante y día, estamos hablando del año 96, 97, en algunas grandes ciudades norteamericanas. Pero no solo supuso un gran incremento en la producción de residuos sólidos urbanos, sino que supuso un cambio radical en la composición de la basura, mientras que hacía apenas una década o 2 décadas la composición de la basura era básicamente restos de alimentos que además se utilizaban, pues, para abonar las huertas y para darle de comer a los animales que teníamos en las casas, etcétera, etcétera. Se había pasado a que una fracción importante de la basura eran elementos, envases, embalajes, pero no solo, elementos que la naturaleza bien desconocía o bien no tenía la capacidad de degradar al mismo ritmo
con que lo incorporábamos en la cadena. Y eso es lo que generó el verdadero problema, eso es lo que hizo que se empezaran a plantear el tema de la basura urbana como un problema de muchos tipos, pero fundamentalmente también ecológico. Los movimientos sociales y ecologistas mundiales comenzaban a plantearse entonces la necesidad de un cambio radical de nuestra forma de estar en el mundo, de nuestra forma de consumir. Y aparecía el concepto de la regla de las 3 R, que luego fueron 5, en fin, como queráis: reducir, reutilizar y reciclar, básicamente. En medio de una crisis sin parangón en nuestro planeta, ecológica, se hablaba de un cambio de modelo, se hablaba de prevención, en el caso de los residuos urbanos de reducción y en parte reutilización. El modelo, el sistema se veía de nuevo amenazado. En Dinamarca se prohibían los envases de un solo uso y se obligaba a la utilización de envases retornables para su rellenado. En Alemania el decreto Töpfer ponía en marcha el famoso punto verde, que luego se unirían, punto verde de los envases, que luego se unirían Austria, Bélgica, Francia, Suecia, Holanda. Y en España, que había quedado totalmente atrasada con respecto a todos estos aspectos, brotó, sin embargo, una experiencia que suponía un giro radical en el abordaje de la problemática de los residuos sólidos, que se adaptaba muy bien a ese hecho diferencial que mencionaba antes, que decía Alfonso del Val, la desertización, y que es hoy en día modelo para muchos países europeos que, por motivos diferentes a los nuestros, básicamente, como decía antes, cambio climático y lluvia ácida, están iniciando un cambio en la gestión de los residuos sólidos urbanos encaminado al aprovechamiento de la materia orgánica presente en la basura y dando prioridad a la reutilización de envases. Hablamos de la experiencia que se iniciaba en la primera mitad de la década de los 80 en Pamplona con el equipo Lorea y el Ayuntamiento de Pamplona y los raperos de mano, que posteriormente se extendería a varias poblaciones de Navarra, donde funcionó durante bastante tiempo con hasta un 70% de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y con costes muy bajos, porque era una cosa muy artesanal, que se extendería, según qué zonas de Madrid, que se extendería a Córdoba, donde hoy perdura, aunque de una manera a duras penas, y a Cataluña fundamentalmente. Y hoy en día también, con mucha fuerza, después lo veremos, al País Vasco en concreto, más en concreto Lima. Y que fue también la base del modelo que se escogió para la humilde experiencia piloto de recogida selectiva del barrio del Polígono del Valle en los años 96 y 97. Bien, pero el sistema no podía permitir todas esas cosas que estaban pasando en Europa, en algunos sitios, en España. Y el lobby de la industria del envase, del embalaje, de la industria alimentaria a gran escala y del transporte, y el lobby del sector de la incineración se puso mano a la obra y consiguió que la Unión Europea aprobara la directiva relativa a los envases y residuos de envases y su correspondiente y obligatoria transposición al derecho español en la ley de envases y residuos de envases, que suponía, como decía antes, ese mazazo definitivo a la posibilidad de un cambio radical hacia la sostenibilidad de la gestión de los residuos sólidos urbanos que se proponía en los modelos alternativos. Esa nueva ley exigía reciclar el 25% de los residuos de envase y embalaje, no permitía, ponía un techo, no permitía superar el 45% del reciclaje de esos envases y embalaje, mientras que se orientaba hacia la incineración de hasta un 40% de ellos. Nada decía sobre el por entonces todavía muy saludable sistema que teníamos en España, por cuestiones de retrasos, en este caso interesante, de reutilización de envases. En el año 90, el 31% de todas las bebidas y alimentos líquidos que consumíamos en España se envasaban en recipientes rellenables todavía. De hecho, el equipo Lorea montó una empresa que montó una lavadora de botellas en Pamplona que vendía
a la industria la botella a un precio menor a la mitad de lo que le vendían las botellas nuevas, y aquello se lo cargaron de inmediato, duró muy poco tiempo. Bueno, todo eso que evidencia pues la existencia de dos grandes modelos de gestión de los residuos sólidos urbanos. Dos grandes modelos. Primero, aquellos que se basan en soluciones de fin de tubería a base de medidas correctoras, que no tratan el problema de los residuos sólidos urbanos de manera integral y que no cuentan con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la resolución colectiva de un problema común, que están motivados por el intereses exclusivamente económicos de la industria y del mercado, que están implicados en todo eso, que fue al principio el modelo del vertido controlado y la incineración, y que es más recientemente el modelo que admite por problemas de colmatación de los vertederos y el consiguiente problema de espacio que eso genera en las grandes ciudades para encontrar una nueva ubicación para un nuevo vertedero. Es un problema serio. Y de contaminación, malos olores, proliferación de roedores, etcétera, etcétera. La mala prensa de los vertederos, por muy controlados que fuesen, admite, y también por presiones de la industria del envase y del embalaje y de la incineración, la recuperación para su reciclado, en el mejor de los casos, de los componentes de la basura, o bien, y ojo que esto se retoma con fuerza, la valorización, que es el término que se ha acuñado para meter en el mismo saco, sin decirlo, el reciclaje y la incineración, la valorización de la misma, a través del aprovechamiento energético derivado de la quema de los residuos. Bien sea por incineración con recuperación energética, bien sea por sistemas más modernos de termolisis, etc. O bien también presionados por la nueva legislación que dice, que no se cumple, y en Jaén mucho menos, pero que dice que es necesario reducir, y hemos sido llamados al orden en Europa por este tema, hay que reducir el vertido de los residuos orgánicos al 35% en peso de lo efectuado en el año 1995. Para eso ya tienen su solución, que es la obtención a partir de la materia orgánica, no hacer un compost de calidad de lo que procede, sino obtener biogás que se quemará para producir electricidad en grandes complejos de biodigestión anaerobia de una elevada complejidad tecnológica y una gran inversión requerida por parte de la administración para producir además biogás que se quema, se produce electricidad que autoalimenta la planta que está en no sé qué rollo, y luego produce un compost de pésima calidad como subproducto que no es utilizable en muchos ámbitos de la agricultura. Y es, por último, el modelo importado, que no tiene en cuenta esa situación diferencial que decía Alfonso del Val en cuanto a necesidad de materia orgánica en nuestra superficie forestal y en nuestros cultivos. Y un segundo gran grupo de modelos son aquellos que abordan la problemática medioambiental de los residuos sólidos urbanos de manera integral, sostenible, implantando la prevención como elemento fundamental de la política ambiental, y que aplican la jerarquía de prioridades marcada en la regla de las 3 R, o si queremos de las 5, reemplazar, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar. Contando para ello con la participación y la corresponsabilidad activa de los ciudadanos en la resolución de un problema colectivo medioambiental de primer orden a través de concienciación, sensibilización ciudadana y recogida selectiva de origen. Es el modelo que no se somete a los grandes intereses ni a las presiones de la industria y del mercado, y que además tiene en cuenta esa situación diferencial que ahora después vamos a profundizar un poco más en ella, porque ya lo he mencionado 3 veces, en nuestro país y la Unión Europea. Bien, es el modelo, en definitiva, que permite cerrar el ciclo de la materia imitando lo que durante millones de años ha hecho la naturaleza. Es el modelo que enlaza con el imprescindible cambio que necesita la humanidad para subsistir como especie.
Es el modelo que entronca, en definitiva, con el mayor problema que enfrenta la humanidad, que, como decía antes, no es otro que el cambio climático, que está teniendo ya y tendrá en un futuro muy lejano tremendas consecuencias que amenazan nuestra pervivencia, al menos tal y como la conocemos hasta ahora. Fenómenos climatológicos extremos, migraciones masivas, escasez de recursos. Hoy ya se puede afirmar, la ONU afirma ya que migran las personas por hechos atribuibles al cambio climático que por refugio político. Escasez de recursos vitales como alimento y agua, guerras por recursos naturales, etcétera, etcétera. Es en definitiva el modelo que ensayaría el equipo Loria en Pamplona, es en parte el modelo ensayado durante muchos años en Córdoba y es también en parte el puesto en marcha ahora en Cataluña, el único por cierto, con respaldo legislativo expreso. No es que el modelo que nosotros vamos a proponer no tenga respaldo, porque como este es un país de leyes complejas y completas, nuestro modelo tiene encuadre en toda la legislación vigente, no hay ningún problema. Y es el modelo que aspiraba el ambicioso proyecto de recuperación de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Jaén, que se iniciaría con la experiencia piloto de recogida selectiva y se acabaría con la experiencia piloto de recogida selectiva del barrio del Polígono del Valle. Era ambicioso el proyecto para la ciudad de Jaén, empezaba con esa experiencia piloto, pero que no culminó. Y es también, en definitiva, el modelo que sirvió como base para la redacción del Plan Director Provincial Alternativo. Ahora después me referiré a él, ya brevemente también, es este. Bueno, ahora después os cuento qué significó, por qué lo hicimos, qué pasó, etcétera, etcétera. Bien, voy a resumir brevemente, muy brevemente, aunque yo creo que es muy importante, el proyecto de la experiencia piloto de recogida selectiva del barrio del Polígono del Valle. Una experiencia muy rica, una experiencia muy artesanal, una experiencia muy bonita. ¿Antecedentes de eso? Pues bueno, muy rápido. A principios de los años 90, en Jaén también había grupos de personas muy ilusionados, como se decía antes, que en los años 80, 90 empezaba a ocurrir y tal, una especie de boom de todo eso, y se trabajaban muchas cosas. Y bueno, y también había gente que trabajaba ese tipo de cosas, y en concreto el área de medio ambiente de Izquierda Unida trabajó en aquellos momentos un proyecto de recuperación de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Jaén, que se aprobaba en pleno ya en el año 93 y que presentaba una serie de pautas para comenzar lo que debía ser un cambio, hablábamos de un cambio en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Jaén. Paralela o previamente, no sé muy bien, la Asociación de Vecinos Pasos del Polígono del Valle había traído a su modesto centro de barrio a los taperos de Maún y lo habían contado su experiencia, y fue un acto muy interesante, y a raíz de aquello un grupo de trabajo de la Asociación de Vecinos de Paso había trabajado una propuesta que llamaron reciclar, volver a usar y no tirar, que pretendía, que se acogía a un convenio de colaboración que se había establecido entre la Federación de Asociaciones de Vecinos OCO y el Ayuntamiento, y que pretendía establecer la recogida selectiva de papel cartón en su barrio. Y paralelamente o después o antes o en medio, yo no lo sé, en la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía de Comisiones Obreras, donde yo en ese momento trabajaba dando cursos relacionados con medio ambiente, se planteaba a raíz de esos dos proyectos algo que le daba practicidad y se transformaba en la experiencia piloto de recogida selectiva y reciclaje del barrio del Polígono del Valle. Como eran tres proyectos complementarios, se fusionaron y se aprobó
su puesta en marcha por unanimidad de todos los grupos políticos el 11 de mayo del año 1995 en pleno municipal, a instancia del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En una coyuntura política que es interesante también conocer, en la que no había mayoría absoluta, había de producirse un debate en ese momento de incremento de la tasa de basura, que hábilmente pues, se le dijo al equipo de gobierno que si querían que se apoyara un incremento en la tasa de basura como ellos proponían, esto se aplicaba muy brutamente, pero fue así, pues eso tenía que tener una compensación hacia una vuelta hacia la ciudadanía y que había de ponerse en marcha de inmediato y aprobarse el proyecto que se había fusionado entre esos tres, que era la experiencia piloto de medidas efectivas del Gobierno de España. Y así fue. Se aprobó, pero lo teníamos todo en contra, porque ese año había elecciones y ganó el Partido Popular con mayoría absoluta. No nos había dado tiempo a poner en marcha el acuerdo plenario del proyecto y teníamos todo en contra. Teníamos un acuerdo plenario, sí, pero un equipo de gobierno para nada estaba pensando en este tipo de historia, una empresa que no nos facilitaba de ninguna manera el camino, pero teníamos 20 años menos, mucha ganas, mucha ilusión, mucha fuerza y conseguimos, bueno, sacarse para adelante. De tal forma que el 7 de mayo del 96 se ponía en marcha el proyecto. El proyecto tenía prefijada una duración de un año y estaba dividido en tres partes fundamentales. Una primera parte era un curso formativo de 4 meses que realizaron 11 personas, iba dirigido a las personas que después iban a trabajar como operarios y mucho más en la experiencia piloto en sí. Había de ser gente de barrio como condición previa, gente de paro, era un barrio, era y es un barrio muy azotado por el desempleo, y el curso, digo, lo realizaron 11 personas y se les preparaba no solo para la labor más manual que tenían que hacer y más relacionada con el trabajo diario, el día a día que tenían que hacer, sino también en temas ecológicos, de lo que suponía la puesta en marcha de esta experiencia, de lo que había que hacer, de qué campaña de concienciación ciudadana, que es otra de las partes importantes que ahora mencionaré, se iba a hacer en el barrio, de cómo ellos iban a participar en esa campaña de concienciación ciudadana como uno más, como trabajadores, no eran simples operarios de recogida o de manipulación y tratamiento de la planta, sino que participaban de lleno como agentes sensibilizadores en la campaña de concienciación ciudadana, que jugaron un papel muy importante. 7 de los 11 que hicieron el curso entraron a trabajar en la experiencia piloto posterior. Digo, 3 partes. Una esa, otra la campaña de concienciación y sensibilización ciudadana, ahora profundizaré un poquito más en ella, y otra la experiencia de recogida selectiva y reciclaje en sí. Es decir, el ir, disponer allí los contenedores distintos, uno tapa, pues el modelo era, se basaba, como he dicho antes, en la recogida fundamentalmente de la materia orgánica por separado, el resto, envases inertes que decíamos, iban a otro contenedor. El papel cartón seguía su curso, aunque se incrementaba el número de contenedores de papel cartón en el barrio. El vidrio, que ya existía, los blue, seguía su curso, aunque se incrementaba el número de contenedores. Y otro tipo de residuos pues, se recogían de otra manera que, por no extenderme mucho más, no voy a... Bien, más de la mitad de la basura que se producía en el polígono del Valle en aquellos momentos, 48, 49, 50% de la basura que se producía en el polígono del Valle en aquellos momentos era materia orgánica. Con esa materia orgánica nosotros íbamos a elaborar pura, o más pura, porque procedía de recogida selectiva, y en tan solo 6 meses, ahora veréis los resultados que se obtuvieron, en tan solo 6 meses de recogida selectiva de la región, se consiguió un porcentaje de participación ciudadana en la separación
efectiva muy importante, de un 73%. Nos ponía acorde con lo que había hecho el equipo L'Oréal en Navarra y con lo que estaba empezando a hacer Córdoba, ¿no? Es decir, que en tan solo 6 meses. ¿Y por qué? Pues porque hicimos una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana que fue todo un despliegue no solo de los trabajadores del proyecto, no solo, sino fundamentalmente pues, de la asociación de vecinos, de la parroquia del barrio, de los colegios del barrio, de las asociaciones femeniles del barrio, de la asociación Comunidad Domingo Sabio, de la gente que lideraba por ahí por el barrio cosas y de la copia y la aprovechaba para que se metiera en esto, pero de una manera, ya digo, ahora ahí es muy artesana. ¿Y qué hacíamos? Pues bueno, desde las típicas charlas con megáfono en mano y folletos explicativos en las plazas del barrio, con mi Relamo 5 y un radio cassette y un megáfono enchufado ahí con un cable, no sé cuánto, donde sin previa cita agitaba, ponía música, llamaba a la gente, la gente bajaba, se movía, no sé cuánto, ponían allá a mirar qué hacen, y empezaba a explicar lo que quería hacer en su barrio, hasta encuestas a algunos vecinos del barrio, sondeando cuáles eran sus conocimientos en ese momento sobre la recogida selectiva y el reciclaje, qué opinión tenían sobre todos estos temas, contacto puerta a puerta, casa a casa, boca a boca, explicando de nuevo a todos los vecinos del pueblo y del valle cuál iba a ser su papel en este proyecto. Aprovechábamos la entrega de un paquete de bolsas mensual, unas bolsas verdes que tenían el logotipo del proyecto, que era esto, un vídeo VHS. Es muy difícil de visionar hoy en día, que se hizo para el periodístico para lo contrario. Y tenía una mascota que era, le llamamos Don Reciclón, que era una bolsa de basura así muy simpática, con un sombrero que era una tapa de un cubo de basura. No sé si lo veis bien, no he podido preparar una diapositiva, ¿no? Por falta de tiempo, hubiera estado bien. Porque además hay fotos, me parece, mucho de lo que esté por ahí, de 20 años atrás que no vean. No sé qué estaba contando, así que aprovechamos para repartir 20 bolsas que tenían impreso el logotipo que pretendíamos que utilizaran para el depósito de la materia orgánica. Y en esa entrega que se le hacía casa por casa, pues se le explicaba de nuevo cómo tenían que separar, qué hacían preguntas de lo más variopinto, no solo cuando iba, sino por la calle, se encontraban a alguien de la asociación de vecinos o algún trabajador del proyecto que estaba por allí, siempre había alguien. Oye, si me como un yogur, lo que queda así dentro del yogur, ¿eso qué pasa? ¿Eso qué es? ¿Materia orgánica o envase? ¿Dónde lo he hecho? ¿No? Es decir, que había un interés profundo. Talleres de verano se dedicaban al reciclaje, organizados por la parroquia San Juan Bosco del barrio, del Centro Juvenil Domingo Sabio, de papel reciclado de marionetas, fabricación de objetos con material recuperado, carreras, concursos, animación en la calle, fiestas del barrio dedicadas al reciclaje ese año, actividades como carreras de reciclaje, al final de la cual se repartían camisetas con el logotipo del proyecto, concurso de disfraz infantil sobre el reciclaje, pasacalle de reciclaje con disfraz y objetos realizados con material recuperado de la basura, reparto, le decía antes, pegada de carteles del proyecto en todos los portales del barrio. Era un cartel grande, bonito, muy intuitivo, muy bien construido. Poquito fue el que lo diseñó, que explicaba con una claridad meridiana, dibujaba el contenedor y dibujaba lo que se echaba al contenedor, una raspa de un pescadito, un trocito de carne, no sé cuánto, va al contenedor de la tapa verde, una lata, un bris, una botella de lejía, no sé cuánto, va al contenedor de la tapa. Le pusimos una tapa de color burdeo, no por nada, porque teníamos pensando en el otro color de tapa, sino porque cuando fuimos a cargar las tapas teníamos pensado en nada de color gris. Cuando fuimos a cargar las tapas, pues para servirlas
aprovechábamos solo tenía que ver con los burdeos, y por eso fue con los burdeos de los contenedores, porque había que cambiar los contenedores que había en la calle, los contenedores que había por entonces en Jaén. Aprovechábamos esos contenedores y ubicábamos unos nuevos, porque había que no duplicar, pero sí incrementar bastante el número de contenedores, y se les cambiaba exclusivamente la tapa. Una exposición itinerante sobre distintos temas relacionados con el reciclaje, reparto de tablillas informativas en distintos puntos de confluencia de vecinos del barrio, donde aprovechábamos para tener esas charlas que decía antes, charlas y actividades relacionadas con el reciclaje en los distintos colegios y institutos del barrio, presentación del vídeo didáctico en el centro de barrio, fue una presentación oficial. Tengo incluso la copia del máster que está hecha en Betacam. No entiendo mucho eso, pero eso debe ser una cosa arcaica. Pero yo recuerdo que me decían lo de la productora, una productora, el vídeo en aquella entonces era un vídeo de calidad, una productora pasta. La gente de la productora no recuerdo hacer. Guarda esto, me dieron liado, está liado, como me lo dieron liado, así con muchas cintas. Guarda esto que está en el máster. Sí, el máster. Y está guardado, tengo. Este vídeo se puso en el inicio de la experiencia en el centro de barrio, se presentó, y luego se hicieron 100 copias que se fueron distribuyendo por portales, y la gente lo veía en su casa y lo pasaba al siguiente vecino, y así. Era un vídeo donde se veía en parte qué se iba a hacer con el trabajo que ellos estaban realizando, y es muy importante una experiencia de este tipo que la gente que participa en ella tenía un feedback, ¿no? Se veía dónde iba a ir su basura, que era una mierda de planta de tratamiento que había en Jaén. Se veía las balas que se iban a hacer con el material que se recuperaba, se veían las pilas de compost, etc. Y luego se les devolvió, es decir, cuando empezó a salir el primer compost, lo metimos en bolsitas y se hacían repartos en el barrio para que la gente lo utilizara en sus almacenes. Bueno, y muchas más actividades. Me estoy extendiendo bastante y no quisiera. Bueno, quincenalmente hacíamos lo que se llamaba caracterización físico-química de los residuos que se recogían en la experiencia. Eso no era otra cosa que, a través de un método estadístico muy sencillo, que se llama el cuarteo total, recoger una muestra representativa de lo que había en los contenedores de tapa verde y otra muestra representativa de lo que había en los contenedores de tapa burdea, y ver si la gente estaba o no separando y lo estaba haciendo bien. Se hicieron a lo largo de los años 5 caracterizaciones físico-químicas de los distintos contenedores. Los datos que obteníamos, decíamos, vamos a ver, ¿cuánta materia orgánica hay realmente en el contenedor de materia orgánica? Pues un 75,3%. Bien, eso con ayuda de los técnicos de Sadeco, que es la empresa municipal que se encarga de la gestión de los residuos en Córdoba, lo transformamos en algo que ellos habían creado, que era un índice de participación ciudadana a partir de los datos que obtenían de la caracterización. Vamos, sacar la basura con la mano y decir, pues sí, hay un 70% de materia orgánica, pero se han equivocado y hay también un 5% de plástico y un 7%. Y eso te servía también a ti para, ¿cómo se dice? Bueno, para volver al barrio y decir, oye, os estáis equivocando, que aparte de que hay gente que no está participando, os estáis equivocando, estáis echando en este cubo de la basura cosas que no deberían echar, probablemente por error, como por ejemplo los vasos de yogur, o etcétera, etcétera, ¿no? Servía para corregir. Y eso además se veía, es decir, cada vez que tú, cuando hacías la siguiente caracterización físico-química, el contenido que correspondía, en el contenedor que correspondía, tenía una mayor proporción. De tal forma que acabamos con la última caracterización, había un 75,3% de materia orgánica. Eso es mucho. En el contenedor de materia orgánica y un 73% de materia inerte en el contenedor de materia inerte. Eso transformado en ese índice de participación ciudadana que
era toda una fórmula que habían inventado la gente de esa época, en función de un montón de parámetros, arrojaba que nos permitía decir que el 75% de la población del Polígono del Valle había participado en la separación de origen de sus residuos tal y como se despide. Ese fue nuestro éxito. Yo no voy a entrar a decir las cantidades de cosas que se recuperaron. Y el otro éxito, que era la parte más importante, era el compost. El compost consiguió calidades después de análisis químico, que por entonces, bueno, hoy no sería así, pero tampoco hoy lo vamos a hacer así. Conseguía calidades que lo hacían apto incluso para ser utilizado en la agricultura ecológica, que era donde empezaban a hacer en aquel momento también la gran marcha. No había, es decir, los metales pesados no se detectaban incluso en la fracción de las partes por billón, ¿vale? Que es uno de los problemas fundamentales que tiene el compost. Bueno, pues eso fue la experiencia de Polígono del Valle, que yo terminó, y a pesar de que se continuó con una lucha de los trabajadores, tal, no sé cuánto, no llegó a buen puerto, se acabó y en fin, poco más que decir, o mucho más que decir, porque la siguiente fase, muy seguida, fue que ya se había hecho la ley de envases, residuos de envases, y ya estaban las instituciones, los organismos locales y los entes locales supramunicipales exhortados a hacer de inmediato planes directores de gestión de residuos sólidos urbanos que incluyeran, que adaptaran la gestión de los residuos a la nueva normativa. Y la Diputación de Jaén pues va a sacar el suyo, va a sacar un plan provincial, plan director provincial de gestión de los residuos sólidos urbanos a través de un modelo de empresa mixta público-privada, que es RESUR, y el grupo de diputados de Izquierda Unida pues ve el plan director y se decide, en función de la experiencia que acabamos de tener en varios del Polígono del Valle, y en función de que el plan director que proponía la Diputación solo iba enfocado a la recogida de esa parte y obviaba de nuevo la materia orgánica, iba enfocada a cumplir la ley de envases y residuos de envases, y a recoger la parte que exigía esa ley de envases y residuos de envases. Se gastaba una pasta impresionante en la construcción de plantas de reciclaje a alta efecto y tal, y olvidaba el compostaje por completo. Pues decidimos, porque somos así, hacer un plan director provincial alternativo, y entonces pues nos metemos en una guerra en muy poco tiempo, en un tiempo récord y con un nivel de profundidad, claro, porque no era un debate de pero esto deberíais hacerlo de esta otra manera y tal, no, era presentar un plan director alternativo que sabíamos que no tenía el final que tuvo, pero que merecía la pena hacerlo, pero claro, te obligaba a llegar a un nivel de detalle complejo, con muchas cosas que no desconocen, en cuanto a presupuesto, en cuanto a nos atrevimos a hacer un plan de empleo juvenil ligado al proyecto, lo definimos, buscamos bibliografía, fue un trabajo en apenas un mes, creo, muy intenso, ¿no? Y salió esto, es un documento que es una joya, en serio, y que conseguimos que fuese unitario, en el sentido de que fue apoyado por un amplio colectivo de movimientos sociales que había por entonces en la provincia, sindicales, asociaciones de vecinos, ecologistas, ¿vale? Los coordinadores ecologistas de Jaén, Unión Sindical Obrera, CGT, USTEA, Sindicato Obrero del Campo, Federación Local de Carreras Reciclables de Jaén, Objetivos Comunes, también la de Linares de MILCE, la Organización de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Jaén, OCU.
junto con Izquierda Unida, presentaban esta propuesta alternativa de la liberación. No me entiendo más, porque además es el documento que debe servirnos, a ver, de guía más que de base, porque hace casi 20 años y está un poco obsoleto, lógicamente, en cuanto a muchos de los datos que contiene, pero sí es un guión muy interesante que seguir a la hora de hacer lo que ahora paso a hacer, que es, ya no me voy a extender mucho más, sí un poquito más, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Eso, tú y yo, ¿no? Pues entonces termino. A ver, ¿qué elementos mínimos pienso yo desde mi experiencia y desde que he retomado una lectura más concienzuda de temas relacionados con la basura, que debe contener una propuesta alternativa del calado de la que queremos hacer? Primero, una cuestión transversal, es decir, nosotros necesitamos dar respuesta a un problema que surge en este momento, que es un cambio en el modelo de gestión de los residuos en nuestra ciudad, y la tenemos, sabemos cómo hacerla, la hemos hecho. No hay ningún problema, hay que adaptarla a lo que hay hoy en este modelo alternativo, que no hay y que se ha puesto en marcha en muchos sitios. Y eso nos exige dibujarte para mañana una propuesta concreta de gestión de la basura. Pero es una propuesta que está escrita en un modelo mucho más complejo y con implicaciones e interrelaciones mucho más profundas. Y esto es importante no olvidarlo. Me estoy refiriendo a la importancia del concepto jerarquizado de las 3 R. Es decir, me estoy refiriendo a la prevención, me estoy refiriendo a la reducción. En definitiva, y esto lo digo en un plano también de provocador, para originar luego debates, si os dejo tiempo, a que este es el modelo de sociedad, o sea, que lo que queremos cambiar realmente es el modelo de sociedad de libre mercado, el modelo de sociedad de usar y tirar, el modelo de sociedad de la obsolescencia programada, el modelo de las relaciones basadas en la intolerancia y en la desigualdad, el modelo de la sociedad en la que priman los intereses económicos de unos pocos sobre la mayoría, el modelo de sociedad que camina hacia una crisis ecológica hoy ya irreversible a través del cambio climático, el modelo de sociedad del transporte motorizado y de los largos viajes de mercancía y de personas, el modelo de sociedad de un tan largo etcétera como queramos. Y eso solo pasa por el principio fundamental de la prevención, que aplicado al tema de los residuos sólidos urbanos es la reducción. Ese y no otro es el objetivo, debe ser, entiendo yo, el objetivo final de todo lo que hagamos. Y debe impregnar absolutamente todo lo que hagamos. Es verdad, indudablemente, que una experiencia más o menos aislada en un contexto territorial, institucional y social poco proclive a un cambio tan radical como el que nos proponemos, poco tiene que hacer como simple experiencia a ese respecto, eso es cierto. Sin embargo, sí que ha de convertirse en nuestro objetivo educativo, en nuestro objetivo de sensibilización, en nuestro objetivo de concienciación ciudadana y también en nuestro objetivo de exigencia hacia las instituciones responsables allí donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Y esto no es baladí, es muy importante, porque si no corremos y caemos en el peligro que cae toda la legislación vigente en este país, que contempla con un discurso muy adornado, muy bonito, bien parecido al que yo acabo de soltar, el tema de la prevención en su articulado. Bueno, en su articulado no, en su exposición de motivos. Y luego lo deja vacío de contenido en el articulado. Por tanto, primera clave, prevención, reducción, ese es nuestro modelo, esa es nuestra historia. Y igual ocurre con la segunda de la R. Poco puede hacer un sistema que tiene que dar respuesta ahora a un modelo implantado y tiene que, de consumo, etcétera, con los envases en la calle, es decir, los consumimos, tenemos que dar una respuesta a eso, tenemos que hacerlo. Pero el camino es hacia una vuelta al refinado de los envases y hacia la desaparición de
estúpidos y absurdos envases que no sirven nada más que para agotar recursos, petróleo, etcétera, y generar un problema añadido que es el de la basura. Y ese es el objetivo, y hemos de utilizarlo en nuestro nivel educacional y en el nivel de exigencias de instituciones superiores. Y ahora veremos que algo de eso cambia cuando se implanta un modelo de este tipo. En Guipúzcoa ya han puesto en marcha la experiencia más novedosa. A este respecto han detectado que a partir de que implantaron la recogida selectiva puerta a puerta, que es el nuevo modelo que yo voy a proponer aquí hoy, que es el que demanda hoy en día todos los colectivos realmente serios, colectivos ecologistas, etcétera, han detectado cómo, desde que pusieron en marcha, la experiencia de recogida puerta a puerta con separación en origen de 5 fracciones, hay una reducción sin que ellos, digamos, la hayan propiciado de manera directa. Hay una reducción en la producción de basura en la zona en la que se pone en marcha. Es decir, la gente va adquiriendo conciencia y aprende a consumir mejor. Esos son datos que ya hoy publican, que están pasando en publicaciones, que son. Estas cosas pasan y están pasando. Segundo, una definición clara del modelo. Ya lo hemos hecho, me lo ahorro, pero sí me voy a referir, por su importancia, al hecho diferencial de España en la Unión Europea, que era el de la desertización, ¿no? Nos atrevimos también en el Plan Director Provincial Alternativo a hacer un cálculo bastante concienzudo. No está aquí Antonio Tudela, fue el que más lo trabajó, intentando recopilar datos escondidos en millones de sitios. Intentamos hacer un cálculo, y lo hicimos, de cuál era el déficit real de materia orgánica que había en los cultivos y en la zona forestal de la provincia de Jaén. Y concluimos, y era, como no podía ser de otra manera, congruente con datos a nivel nacional, que sí que había algunos más, que había trabajado también Alfonso del Val. Concluimos que las necesidades de materia orgánica que tenía la provincia de Jaén por año eran de 490.000 toneladas, lo que significaba 23 toneladas por hectárea y año o 3.000 toneladas por día. Eso es una barbaridad. Ese es el aporte de materia orgánica que necesitaban los cultivos en las áreas forestales de la provincia de Jaén. En España había calculado Alfonso del Val que se necesitaban 1.100, es un número muy grande, no sé leerlo bien, 1.148.862.000 toneladas anuales necesitaban los cultivos y la superficie forestal española de materia orgánica. Por tanto, el modelo que había que implantar estaba claro. Macho, si necesitas toda esa materia orgánica para tus cultivos, que además te gastas una pasta en compuestos orgánicos de origen químico para abonar tus campos cuando tienes esa materia orgánica en tus residuos, en tus recursos residuos, pues, tío, que en Dinamarca o en Alemania o en Noruega hayan decidido reciclar fundamentalmente la parte de envase de embalaje, etcétera, tú te estás equivocando de pleno. Lo hicimos. Como voy a resumir. Bien, hemos definido el modelo. Nuestro modelo es recogida selectiva en 5 fracciones. 5 fracciones son materia orgánica, contenedor amarillo para entendernos, envase, embalaje, inerte, contenedor iglú, vidrio, contenedor azul, papel, cartón y resto, que no es lo mismo ni mucho menos que contenedor amarillo, contenedor verde, contenedor azul y resto. No es ni parecido, que es lo que hay, lo que
se pretende que haya, ¿no? No, se contamina la materia orgánica, en fin, no, porque hoy en día es inservible. Ya no solo para ser utilizado en la agricultura ecológica, sino ni siquiera como relleno de suelo forestal. Y por tanto nosotros nos centramos en la importancia de recuperar la materia orgánica y hacer un campo orgánico. Ese es el objetivo. Ese es nuestro modelo. Ese debe ser nuestro modelo. Acompañado de un sistema más eficaz de recogida. Es decir, que es el sistema de recogida puerta a puerta, que es el que ya se ensaya en más de 100 municipios de Cataluña, en torno a 20 municipios de Guipúzcoa, un montón de municipios del norte de Italia, que es donde primero se puso en marcha, algunos sitios en Francia, Bélgica, en fin, ya van surgiendo experiencias en muchos sitios que permiten evaluar ese nuevo sistema de recogida, que es el sistema de recogida puerta a puerta. Esto se ríe un poco cuando se oye, porque piensa uno que hay que recoger la basura puerta a puerta a los vecinos. Pues eso es, hay que recoger la basura puerta a puerta a los vecinos y es posible hacerlo. Ahora veremos cómo hay. Ya están definidos los modelos, hay mil maneras de hacerlo en función de la tipología urbanística que tenga cada sitio, con eso lo he dicho antes, en función de si es una ciudad más grande, si es una ciudad más pequeña, y por qué se recurre a este sistema de recogida. Ha demostrado una eficacia de recuperación de las distintas fracciones de hasta el 80%, y además en nada de tiempo, desde el primer día. Una buena campaña, buena decisión de cómo hacerlo, consensuado con los ciudadanos, con la asamblea, no sé cuánto, con lo que sea necesario, para que finalmente todo el mundo vea la necesidad de que tú le tienes que exigir a tus instituciones, a tus representantes, que no te jodan la vida con el cambio climático, con la gestión de los residuos, con la contaminación, etcétera, pero tú, y por tu forma de vivir, por tu forma de estar en esta vida, generas un problema que ya vamos a dejar de alejarte como si fuera un chico. Tú eres el responsable, tú tienes que participar en esto, tú tienes que separar la basura, porque eso es lo que hará que podamos exigir a nuestra administración la haga lo que tiene que hacer. Y este es el mensaje del sistema de recogida puerta a puerta. ¿Cuál es la virtud de la recogida puerta a puerta? Que hace muy difícil la no participación activa en la separación de origen. ¿En qué consiste? Muy rápido y muy sencillo. Se recoge la basura por fracciones. Vamos a poner, por ejemplo, como lo hacen en Guipúzcoa, lunes, miércoles y viernes sacáis materia orgánica y la disponemos en un sitio que entre todos hemos decidido, en un horario que entre todos hemos decidido. Ellos en este caso han decidido que sea, pasa cualquiera, da igual, esa misma, ¿no? Que sea en postes verticales, porque ocupan muy poco espacio. Hay fotos más bonitas si bajas para abajo. Eso sería recogida de inertes que van en bolsa. Eso, por ejemplo, aprovechando una pared de un edificio. Entonces, por ejemplo, esos postes que tienen un gancho se reparten cubos para el depósito de la materia orgánica, fundamentalmente la materia orgánica sea imprescindible que vaya en cubo. Bien, con su bolsa compostable, que existe también, que también se reparte al ciudadano, y sacas los lunes, los miércoles y los viernes tu cubito que tiene un gancho con un código de barra que se puede leer y que tú sabes cuál es el tuyo. El del quinto B del portal 1 es este, y ahí tú tienes que poner tu cubo. O tu bolsa de inertes si es martes o jueves, o tu bolsa de restos si es sábado, o como se organice el sistema, ¿no? En función de las necesidades que tenga cada semana. Es un sistema de un éxito impresionante. Es decir, no se trata, ¿os acordáis del anuncio que hizo, creo que Pesicola, hace años, que se basaba en un sistema de este tipo? La imagen que salía era que llegaba allí el operario que iba a recoger la basura a una vivienda, en este caso un familiar, cogía el cubo, lo miraba,
y le decía a la señora de la casa que ha metido usted materia orgánica en el contenedor, y sacaba una escopeta y hacía como que se le iba a caer. Bueno, pues no se trata de eso, pero sí algo parecido. Es decir, se tiene un control sobre que la gente lo esté haciendo bien. El operario está adiestrado para simplemente coger las bolsas, saber si la gente lo está haciendo bien o no. Si no lo está haciendo bien, no es que vaya en busca del tío y vaya a meter un puro en un paquete, o sí, ya veremos. Pero sí que se vuelve a esa zona, a ese espacio donde empieza a haber problemas y la gente no lo hace bien, y se reincide en cómo hay que hacer la separación, que ya tiene que sacar, es una cosa muy compleja de explicar, pero muy sencilla en funcionamiento y donde se ha puesto en marcha es un éxito absoluto. ¿Vale? Ya digo, 100 municipios de Cataluña hoy ya, 100 municipios de Cataluña de distintas maneras, ¿eh? No todos utilizan el poste vertical, baja para abajo. ¿Vale? Tenemos abajo. Eso es ellos solo han dejado los contenedores de vidrio, ¿vale? No recogen la fracción vidrio de manera selectiva, de esa manera, puerta a puerta, sino han dejado los contenedores de vidrio porque si funciona bien, ¿verdad? La gente está acostumbrada, lo hace, no genera demasiados problemas. Y la boca que tiene impide que puedan echar ahí los que no quieran participar o se lo asumirá todavía, punto muy claro. La papelera que tienen que ir a coordinar. Pero hay fotos, creo, más abajo, un poquito más abajo, un poquito más. Eso es una vivienda unifamiliar. Este es el efecto estético, ¿vale? Esta es la columna vacía, sin cubo. Los cubos o las bolsas están un máximo de 2 o 3 horas en el poste vertical, ¿vale? Que la gente o la saca a esa hora o no se lo recoge. Pero no lo tiene fácil para deshacerse de ello. Ese es el aspecto que tiene uno. Bueno, no tiene un impacto estético peor que el banco que hay al lado, ¿no? Por lo menos yo no lo percibo así. De hecho, posteriormente, estas son fotos más antiguas, posteriormente se han utilizado las columnas verticales para hacer expresiones de arte y hay algunos preciosos, coloridas, con dibujos, no sé más. Ese sube un momento. La siguiente, la de arriba, esa. También para tipología de vivienda alta, no pasa nada. Ahí hay 3. Se aprecian bien. 1, 2 y 3. En cada uno de los postes se pueden depositar 16 cubos o bolsas para 16 viviendas, ¿vale? Y no es ninguna barbaridad. Ese es el aspecto vacío. Lleno solo se ve por la mañana o por la tarde, cuando se decida en un transcurso de 2 o 3 horas para que la gente pueda depositar su basura. Pues sí, ¿vale? 80% de éxito de media en todos los sistemas que se han implantado con este sistema. Es discutible, hay que estudiarlo. Yo he empezado a estudiarlo ahora, no tengo muchos más datos, pero al ser experiencias marginales en cuanto a que son muy poco frecuentes, pues la gente que la ha trabajado se presta mucho a ayudar a la gente que lo quiere poner en marcha. Entonces habrá que hacer todo un trabajo de contacto con esta gente, hablar con ellos, pedirles ayuda. Y de hecho, los 100 municipios que hoy ya lo han puesto en marcha en Cataluña han constituido una asociación que se llama Asociación por la Recogida Puerta a Puerta y han editado ya una guía para la puesta en marcha de un proyecto de recogida puerta a puerta que yo estoy intentando escudriñar estos días, ¿vale? Está accesible en internet, en PDF, así que cualquiera puede mirarla y enterarse mejor de lo que yo acabo de decir. Termino. Definimos el punto de partida, lo ha hecho Pablo antes. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es la empresa que lo gestiona? ¿Cuáles son las competencias exactas del servicio que gestiona? ¿Qué gasto representa? ¿Cuánto se recupera? No sabemos. ¿Qué empleo genera? Etcétera. Definimos los antecedentes, los propios, con la experiencia del Polígono del Valle
y los que se están realizando en el resto de Europa y en el resto de España, que nos puede servir de referente, campañas de concienciación y sensibilización ciudadana del tipo de la que se hace en el barrio del Polígono del Valle y que acabo de describir antes, pero también es muy importante para la puesta en marcha del sistema de recogida puerta a puerta, para que sea consensuado con la ciudadanía. Habrá que ver cómo lo hacemos. Me explico a cómo ponemos esto en marcha. Esto no es de hoy para mañana. Probablemente haya que plantearse una coexistencia con el modelo actual, un comienzo con, ¿por qué no?, como premio de una experiencia piloto de nuevo en el barrio del Polígono del Valle, digo yo. Formación de los trabajadores, no solo de los trabajadores de la empresa que asumiría el ayuntamiento en un hipotético cambio de este tipo, sino también del personal técnico de los servicios de medio ambiente del ayuntamiento, calendario de implantación y previsión de resultados, cuánto vamos a recuperar, qué vamos a hacer, qué campo vamos a obtener, de qué calidad, qué vamos a hacer con los materiales, dónde van a ir, dónde no van a ir, etcétera. Calendario de implantación, lo que os decía. No creo que sea muy serio plantear un comienzo inmediato, aunque he leído algunas cosas que apuntan que esa es mejor dirección que la otra, pero creo que no. Para una ciudad como... Se le achacan al modelo de la recogida puerta a puerta, se le critican muchas cosas. La más importante que se le critica es que no es válido para las ciudades grandes. Origina problemas como todos los que tenéis todos años en la cabeza. Pero no es verdad. Es decir, se ha puesto en marcha en ciudades muy parecidas a Jaén. Tengo por aquí en el norte de Italia. Incluso se empieza paulatinamente a poner ya en Torino, tiene 900 y pico mil habitantes. Eso es una objeción falsa, se dice, ¿no? Red de recuperadores voluntarios y economía social. Le dimos, y hay que seguir dándole mucha importancia en el plan director alternativo. Sabéis que una parte importante de los residuos sólidos urbanos que no se destinan a la recogida selectiva, ya sea con un sistema puerta a puerta o containerizada, tiene tradicionalmente, y en especial en nuestro país, colectivos marginales que se dedican a su recuperación y venta en condiciones muy precarias, pero que sin embargo en muchas ocasiones han mostrado una eficiencia y una eficacia muchísimo mayor que plantas de recuperación de materiales como la de Valdemingo en Madrid, que es un mostrenco, y que en los años 90 y tantos los recuperadores de chatarra de Madrid conseguían recuperar más chatarra de esa manera tan precaria que el complejo de Valdemingo. Chatarreros, traperos, cartoneros se encuentran con muchas trabas legales que dificultan vuelven a estar, se les vuelve a ver más, ¿no? Después de la crisis se vuelven a ver mucho más por la calle. Apronsi lo dice, Apronsi dice que ha bajado su recolección de cartón porque se la lleva esta gente, lo cual está muy bien, por otra parte, la venden a los mismos. Pero hay que dignificar ese trabajo, entonces hay que hacer un esfuerzo por saber quién lo hace, cómo lo hace y cómo podemos incluirlo en nuestro propuesta. Hay experiencias al respecto, como la de los traperos de Manú, como la de la Fundación de Isaya en Mallorca, etcétera, etcétera, que nos dicen cómo hacerlo. También los que se dedican al tema de los voluminosos, Remar, por ejemplo, que lo hace, se lleva los voluminosos que ellos quieren, pues, pero lo hacen. Plan de empleos. Aquí hay los dos puntos que vienen ahora, me los liquido en 2 segundos de la siguiente manera. Plan de empleo y presupuesto. Es decir, si bien es verdad que yo no creo que estemos obligados a llegar a un nivel de detalle tan importante ahora en un principio, sino simplemente saber en qué ha de consistir la propuesta, cuál es nuestro modelo, ya desarrollaremos cuando nos toque hacerlo, si es que nos toca hacerlo, y ojalá nos toque hacerlo, pero sí hay que, porque este es un tema que sale, que va a salir y que es necesario, sí hay que hablar de una comparativa de coste del servicio del actual, que tenemos ya datos, y del nuestro. Y ese trabajo hay que hacerlo. Y no es fácil hacerlo, pero
con la ayuda de toda la gente que ya lo ha puesto en marcha, con la bibliografía que hay, que no es muy abundante, pero hay, de comparativa, de coste, lo hicimos en el proyecto también alternativo de la Diputación, y tenemos que volver a hacerlo. Y no es excesivamente, es muy complicado, pero hay que hacerlo, porque eso nos va a permitir confrontar también en ese debate. Es que el sistema que tú propones está chalado, que la recogida cuenta y eso vale mucha pasta. No. Vamos a verlo que vale. Tu sistema, que ya lo sabemos, y que encima es una mierda, y vamos a ver lo que viene el mío. Y termino. Y el presupuesto, ¿vale? Pues ya está. Yo siento haberme extendido tanto, pero... Tenemos que abandonar las 9, o sea que entonces vamos tarde. Solo deciros que estuvimos reunidos con los trabajadores del CCC y que ellos no son partidarios de la municipalización. Pues tienen miedo a perder sus puestos de trabajo y entonces ellos no quieren confrontarse con la empresa. Por lo tanto, que cualquier propuesta que hagamos, yo creo que tendríamos que garantizar los puestos de trabajo si queremos una alianza con el sector de los trabajadores. Y también los trabajadores no le puede exigir que sea un cuadro real. Tenemos nosotros que es lo que se quiere como armar, se le hace esa propuesta. Se le hace a la gente política porque a un trabajador la situación que hay está como así. No le puede exigir que sea mucho porque luego le paga las consecuencias. Tenemos que igual sobre lo que hablamos de la casa, porque tiene todo el derecho que está en la cochera y que no se la puerta de la casa. A ver, no se puede caer así, sin más. En toda la experiencia donde participa el CCC y que haya conflicto el tema de los servicios municipales, se han saldado con una pérdida de derechos laborales increíble, ¿vale? Y que ese modelo de recaudación y de endeudamiento es sostenible y lo van a hacer a través de una reducción, yo calculo, en torno a 1,5 millones, 2 millones de euros de costes laborales. O sea que tenemos un conflicto encima de las puertas. La cosa importante es que digamos que hay una propuesta encima de la mesa y que vamos a entenderlo y que vamos a impulsar, porque ese debate lo vamos a hacer. Yo creo que es muy importante. Otra cosa que es que el nivel, claro, de incertidumbre, FCG está presionando a los trabajadores para que se renueve a los 35 años. Eso es una cosa. Pero es muy importante tener una propuesta